bendiga, pastores, hermanos y amigos. Gracias por compartir los videos. Denle like y suscribirse. Ese es el botón más fácil, y activar la campanita y compartirlo. Y no olviden que los quiero mucho. Hoy seguiremos aprendiendo de Zorobabel. En todo liderazgo que Dios levanta, siempre va a haber oposición del enemigo. El libro de Esdras, capítulo 3, nos relata que Zorobabel restauró el altar de comunión en el templo. El mismo capítulo 3 nos cuenta que el segundo año de estar nuevamente en Jerusalén, echaron los cimientos del templo. Pero en el capítulo 4 encontramos cómo el enemigo empieza a levantar oposición en contra de la obra. Vamos a leer el libro de Esdras, capítulo 4, del verso 1 al verso 4. Leeremos Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la esclavitud edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino con nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Todo líder debe estar preparado para la oposición del enemigo. Según el pasaje que leímos, el enemigo quiso entrar con amistad sutilmente con Zorobabel para edificar con ellos el templo de Dios. La estrategia del enemigo sigue siendo hoy la misma. Tratará de desviarnos sutilmente del trabajo que Dios nos ha llamado a realizar. Tratará que nosotros mezclemos nuestra espiritualidad, pero tenemos como ejemplo la respuesta de Zorobabel. Él dijo: no nos conviene edificar con vosotros. El apóstol Pablo declara esta verdad en 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tomemos esta palabra como regla para realizar todas nuestras actividades y así mantenernos en la senda que Dios quiere para nuestra vida y para nuestro ministerio. Amados, como la primera estrategia en contra del liderazgo de Zorobabel no funcionó, el enemigo empezó a atacarle de otra forma. Acudió al temor, a la intimidación, hasta utilizó la fuerza y la violencia en contra del pueblo que estaba edificando. Esdras 4, 23 al 24 dice que la obra lamentablemente se detuvo. Es tremendo que históricamente 16 años la obra estuvo suspendida. Únicamente estaba el altar que se había edificado y los cimientos que se habían construido. Sin embargo, Dios no iba a desamparar a su pueblo, como no lo hace hoy en día. La misericordia de Dios es inmensa y nunca nos dejará hasta terminar su obra completa en nuestra vida. Su fidelidad sobrepasa cualquier obstáculo, cualquier tipo de oposición. Cuando usted y yo verdaderamente estamos dispuestos a trabajar para el Señor, Él nos ayuda y Él nos sostiene.
En el capítulo 5 de Esdras se registra que 2 profetas fueron levantados para darle una palabra específica a Zorobabel. Ageo y Zacarías se levantan con una palabra de parte de Dios para animar a Zorobabel y al pueblo que estaba construyendo. Y la palabra nos relata que nuevamente ellos retomaron la construcción del templo. Quiero que leamos un pasaje especial en Esdras capítulo 5. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Ahora leeremos Esdras 5, versículo 1 al 3. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador de otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Podemos tomar, amados, de este pasaje que la oposición del enemigo no tendrá poder sobre nuestra vida si permanecemos junto a la palabra de Dios. Porque es la palabra la que nos sostiene, es la palabra la que nos levanta, es la palabra la que nos da ánimo. La oposición fue tan fuerte que en el capítulo 6 de Esdras leemos que nuevamente el enemigo se levanta para llevar cartas delante del rey. Sin embargo, en esta oportunidad la obra ya no se detuvo. Esdras 6:6 dice que el rey le responde a los enemigos de esta manera: alejaos de ahí. Mire qué orden tan especial. Venía de parte de Dios la voz del rey: alejaos de ahí. Habrá un tiempo, amados, en el que la oposición será enviada lejos de nosotros, porque habrá una voz, una palabra de parte de Dios que le ordene retroceder. Según Esdras capítulo 6, los mismos enemigos de la obra fueron enviados a pagarle tributo al pueblo de Dios para poder construir el templo. ¡Qué tremendo! El enemigo terminó siendo la fuente de provisión para la obra de Dios. Si nosotros confiamos plenamente en el Señor, no dudemos que hasta el enemigo tendrá que contribuir para el avance de la obra del Señor. Esdras capítulo 6 versículo 13 dice que los ancianos edificaban y la obra era prosperada. De tal manera que 4 años después, Esdras 6:15 nos relata que el templo fue terminado. Y se hizo una gran dedicación de la obra terminada y hubo mucho gozo dentro del pueblo de Dios. Entonces, amados, ¿qué podemos extraer del liderazgo de Zorobabel? En resumen, Zorobabel inició correctamente. Recuerda que hemos estudiado su vida. Sin embargo, le costó mantener el ritmo en su liderazgo. Eso nos puede pasar muchas veces a nosotros. Iniciar bien, pero nos cuesta permanecer. Zorobabel era muy dependiente de las circunstancias a su alrededor. Hoy Dios nos enseña a través de su vida para que nosotros únicamente dependamos de la palabra del Señor y no de las circunstancias. Cuando Zorobabel permitió que Dios tomara el control de la obra, sucede algo maravilloso. Pudo finalizar lo que había iniciado. Seguramente usted habrá escuchado y leído Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Estas palabras fueron dadas específicamente cuando leemos el contexto de Zacarías a Zorobabel, amados hermanos. Lo que quiere decir que la obra, el ministerio, el trabajo, el liderazgo no es con fuerza, no es con ejército, es con el espíritu
Espíritu del Señor. Le animamos entonces a tomar el ejemplo de Zorobabel y a fundar nuestro liderazgo, nuestro pastorado, nuestro llamado en los principios que Zorobabel puso en práctica. Le bendecimos y le animamos a seguir siendo parte de estas pequeñas meditaciones.